Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir cómo podemos realizar un desmaquillante o agua micelar. Ya sea que te maquilles mucho o muy poquito, necesitamos tener a mano un desmaquillante. Y qué mejor que uno que nos limpie la piel y a la vez nos hidrate con ingredientes naturales y lejos de químicos que tanto daño hacen a nuestro cuerpo y al medio ambiente. Así que vamos a realizar este desmaquillante. Quédate conmigo porque comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: 308 gramos de agua destilada. También pueden utilizar un hidrolato, agua de rosas o una combinación de estos tres. Necesitamos 80 gramos de jugo de aloe vera, 4 gramos de hidroglicerinado de pepino. Si no sabes cómo realizarlo, te voy a dejar el link del video en la cajita de información de cómo hacerlo. Aunque también este ingrediente lo puedes sustituir por glicerina vegetal o por lactato de sodio. Seguimos con 4 gramos de coco betaína, 2 gramos de polisorbato 20. Pueden utilizar PEG 6, aunque es un poco más difícil de conseguir, pero le da un mejor acabado al rostro. Yo no lo encontré, así que estaré utilizando el polisorbato 20, que también se le conoce como Twin 20. También vamos a necesitar 2 gramos de preservante. Estoy utilizando el Hermal Plus porque es un preservante de amplio espectro y me funciona muy bien para prácticamente cualquier producto cosmético. No tienen que utilizar esta marca, pueden utilizar el preservante que encuentren de acuerdo al país que vivan. Y la preparación es de lo más sencilla. Vamos a agregar al agua todos los demás ingredientes y movemos bien para unificarlos. Ahora le voy a agregar el preservante. No lo mido aparte porque este preservante es así como tipo gel y prácticamente se queda todo en el envase. Procedemos a medir el pH. Este se encuentra en 5, está perfecto.
En caso de que a ustedes les quede el pH un poco más alto, lo pueden bajar agregando una pizca de ácido cítrico o ácido láctico. Este desmaquillante es muy suave y no agrega nada de grasa a la piel. Sirve tanto para maquillaje a prueba de agua como para el que no lo es, y el costo es súper económico. La fórmula completa se las dejo acá al final del video, que algunas chicas a veces no se dan cuenta que está allí, no lo ven, pero allí se las voy a dejar. Espero que les haya gustado el video y que lo pongan en práctica. Es un video cortito, pero con mucho cariño para ustedes. Así que no se olviden de regalarme su like, compartir este video y si eres nuevo por acá, suscríbete para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.